El oro se dispara. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado y por qué sube la bolsa y también sube el oro? Normalmente, en periodos de incertidumbre, el oro suele reflejar que los inversores buscan un refugio. Pero, claro, ¿cómo puede eso unirse al hecho de que las bolsas estén llegando a máximos? La respuesta es algo bastante más complejo de lo que muchos nos intentan contar. No es solamente que el oro es una reserva de valor que está demostrada que genera esa estabilidad en periodos de incertidumbre, sino que lo que está reflejando es la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, particularmente las monedas de los estados desarrollados. Los estados desarrollados no emiten moneda, como mucha gente dice. Lo que hacen es emitir deuda. La emisión de deuda es la emisión de moneda. ¿Qué es esa deuda en el activo de los bancos centrales de los países menos desarrollados o de los países emergentes? Un activo. Normalmente los bancos centrales de los países de todo el mundo atesoraban deuda de Estados Unidos, de la eurozona, de Japón, de Reino Unido, como reserva en el activo de sus bancos, con el objetivo de ¿qué? De darle estabilidad y solvencia a su propia moneda. El Banco Central atesoraba deuda de los países desarrollados y eso le daba estabilidad y solidez a los activos y, por supuesto, a la moneda de estos países en vías de desarrollo o países que no son las monedas de reserva del mundo. Bien, y esto es algo que ha cambiado. Y ha cambiado radicalmente desde el año 2022. Número uno, los bonos de los estados desarrollados ya no dan rentabilidad real económica ni en precio ni tampoco en lo que es el cupón. ¿Qué es lo que genera entonces? Falta de confianza por parte de los inversores y de los bancos centrales en cuanto a la solvencia de estos países que antes podían emitir deuda casi de manera ilimitada sin preocuparse. Y lo que se ha demostrado es que se han sobrepasado los 3 límites de los estados a la hora de emitir deuda. Número uno, el límite económico, el que genera más deuda y no genera ni mayor crecimiento, ni mayor productividad, ni mejora de la economía privada. Número dos, que ese aumento de deuda, a pesar de que los tipos de interés sean bajos y a pesar de que el Banco Central mantenga políticas laxas, resulta que los intereses de la deuda siguen comiéndose cada vez más parte del presupuesto y los intereses que se le exigen a la deuda se mantienen elevados a pesar de las bajadas de tipos. Número 3, el límite inflacionario. El límite inflacionario se ha sobrepasado y los estados mantienen inflación persistente y, por lo tanto, la rentabilidad exigida a sus bonos es mayor. Todo esto lo que está llevando es a la pérdida de confianza en la moneda fiduciaria. Y todos aquellos que te decían la deuda pública no importa, esto se refinancia, no hay ningún tipo de riesgo, la deuda pública puede refinanciarse eternamente y los estados no son como las empresas, no son como las familias, pueden endeudarse eternamente. Y lo que se ha demostrado es lo contrario. Japón, la deuda a 30 años a máximos históricos y en cuanto a rentabilidad exigida. Reino Unido, la deuda a 10, a 30 años a máximos históricos y aumentando con el Banco Central bajando tipos. Francia, al borde del colapso fiscal. La evidencia de la insolvencia de los estados de mal llamado bienestar. Francia, Reino Unido, Japón y también Estados Unidos. Pero no nos olvidemos que hay una gran diferencia entre la deuda de Estados Unidos y la deuda de Japón, Francia o Reino Unido. ¿Sabéis cuál es? Que efectivamente Estados Unidos está aumentando mucho la deuda a 37 billones ya, pero no tiene los gigantescos niveles de pasivos comprometidos y no financiados como tiene Reino Unido, Francia, Alemania o Japón. Es decir, estamos hablando de pasivos no financiados que se mueven entre el 300 y el 500% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, cuando entendemos
que la moneda es deuda y que la deuda, cuando se sobrepasan esos 3 límites, deja de ser un activo en el Banco Central de tantos países, entonces entendemos que la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, que es la inflación persistente, es una política por culpa de los gobiernos. Y el oro lo que refleja es que se está destruyendo el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, que la solvencia y que la confianza en la deuda de los estados desarrollados se está reduciendo. Y además también nos lo refleja la bolsa. La bolsa refleja la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, es decir, sube más que los beneficios empresariales, los márgenes o el entorno macroeconómico. Obviamente, porque lo que está reflejando es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda en la que se está emitiendo las notas y las acciones de esa bolsa. El gran perdedor, la deuda soberana. La deuda soberana ha dejado de ser un activo de reserva y el gran perdedor también es el portafolio 60-40. Que no te engañen. En este programa siempre tenemos un momento para la reflexión, para hablar de manera pausada y sin los rigores de las noticias sobre qué es lo que está pasando. Y una de las cosas que a mí más me preocupa sobre lo que está pasando ahora mismo es la pérdida de la libertad de expresión, y otro factor significativo de enorme preocupación es el aumento del antisemitismo. Y para hablar de esas dos cosas, del antisemitismo y del ataque a la libertad de expresión, nadie mejor que mi buen amigo Mario Noya, que es director de Voz Media. ¿Cómo estás? Daniel, ¿qué tal? Encantado de volver a estar aquí contigo. Bueno. Oye, que es que nos han detenido a un comediante irlandés en Heathrow por poner un tuit, detenido con 5 policías armados. Tú sabes que la policía en Reino Unido no va armada. 5 policías armados se lanzaron sobre un comediante que había puesto 3 tweets irónicos sobre manifestaciones de personas transgénero. Irónicos, por otro lado, que vamos, comparado con las salvajadas que se escuchan con respecto a otros. Hemos visto eso. Se acaba de aprobar en la Unión Europea una ley por la cual se va a poder, o por lo menos se está tramitando, se va a poder revisar los mensajes privados de la gente con la excusa de que se van a buscar pues delitos de odio y delitos bueno, pues usos delictivos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Tenía razón J.D. Vance cuando dijo que nuestros socios estaban dedicándose a atacar la libertad de expresión. Imagínate, Daniel, si tú le cuentas a George Orwell esto, pues evidentemente no le hubiera llamado 1984, claro, a su novela, ¿no? Es pavoroso porque además se está haciendo en nombre... orwellianamente en nombre de la libertad de expresión. Claro. Y con la complicidad, la repugnante e indecente complicidad de buena parte de los medios de comunicación, del mainstream media, que precisamente viene a acogotar a los demás y a amordazar a los demás. Se les ha olvidado, además, qué son los medios de comunicación y para qué están y cuál es su papel. Se les ha debido de olvidar. Algunos no se les ha olvidado, sino que ellos están en la pomada del poder, claro, y en controlar el discurso, no en averiguar la verdad o no en dejar que la gente se exprese libremente. Porque incluso tienes que decirlo del no, es que era broma, es que... Oigan, pero ustedes saben lo que es la libertad de expresión. Claro. ¿Ustedes de verdad saben lo que es la libertad de expresión? Nos suelen decir los mandarines que mangonean en Europa... Que ellos lo que quieren es fundar unos Estados Unidos de Europa. Y no, van a China. Claro. Van a China. Es su gran referente. Porque China está cuadrando el círculo. Desarrollo económico y totalitarismo político, desarrollo económico y control social infecto, y además con libertad
con aparente libertad. Y, para comprarte una casa, pero no para venderla. Efectivamente. No, es así. Es que ellos están para tener una empresa, pero no para decidir en qué inviertes. Carnet de ciudadano, de buena ciudadanía, ciudadanía ejemplar, que te permita esto. O sea, la gente puede pensar que es broma. Que en China hay zonas donde no puedes tomar el tren porque han detectado que eres un mal ciudadano. Y eso quiere decir que no has pagado tu billete en alguna ocasión o no sé, tienen un sistema de el carnet de control social, no me acuerdo ahora cómo se llama, son una miríada de regulaciones en este sentido y van acogotando a la gente, van estabulándola. Lo que has dicho es espeluznante, el problema es que no espeluzna ya, que puedan entrar en tus comunicaciones. Hay que recordar que al principio de la pandemia hubo un médico chino en Wuhan que vio que lo que estaba llegando al hospital donde él trabajaba, y él era oftalmólogo, creo que no era epidemiólogo ni nada, y dice, oye, está llegando algo muy parecido al SARS. Lo puso en un chat privado entre profesionales y lo detectaron, le mandaron a hacer la autocrítica y murió. Murió con 30 y pico años de coronavirus. Ya. Debe de ser el único chino de 30 y pico años que murió de coronavirus. Esto es lo que está tomando de referente Europa, la que le lava permanentemente la cara al régimen chino y la que le pone a su disposición herramientas de control social en Europa. Esto es peligrosísimo, Daniel. Claro. Y ya digo, sobre todo, bueno, se ve también en España, ¿no? Aquí podías poner las mayores salvajadas. ¿Tú te acuerdas de cuando el Jueves publicó una portada con el rey y la reina manteniendo relaciones sexuales pornográficas? Y lo pusieron ahí en portada, todo el mundo ¿no? jaleaba como libertad ¿Tú de no te expresión? acuerdas del Jueves poniendo la pandilla basura? Exacto. O una portada que me hicieron a mí. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Poniendo a Ortega. Que hace muy bien, ¿eh? Que fíjate, cuando hicieron... Es que esto es importante, porque mucha gente dice, claro, lo que a ti te molesta es que se estén poniendo límites al discurso que a ti te gusta. No. Yo en ningún momento pedí que se secuestrase, ni que se eliminase, ni nada en contra del Jueves cuando sacó una portada conmigo. Para nada. Es que además, por otro lado, Daniel, juegan a enturbiar el debate y a meter en el mismo saco las injurias, las calumnias, la libertad de expresión, las bromas genéricas contra grupos. Oye, ¿qué pasó aquí? Hay otro problema, que es que muchísima gente concibe la libertad de expresión como un martillo. Claro. Yo lo tengo en la mano. Claro. Y voy a legislar y yo voy a decidir a qué clavo le doy. Le estampo, ¿no? Y eso es un problemón. Y luego es verdad que hay mucha gente que no, le incomoda vivir con algo que no le gusta. A la vez te desarman. Claro. Tú puedes ser sujeto de un discurso de odio y no te puedes defender. De un discurso de odio legítimo. Habéis visto la repugnante campaña goebbelsiana que hay de demonización de Israel. Claro. Puedes, incluso debes, para estar socialmente aceptado, incurrir en israelofobia. Israelofobia, sí. Ni se te ocurra defenderte. Porque entonces eres nazi. Claro. Porque entonces, esta es la aberración a la que se está llegando, ¿no? Y ojo, porque están pulsando muchas teclas que son peligrosas. Además lo están haciendo deliberadamente, porque creen que pueden domar al tigre y ya veremos cómo lo doman. Están cebando discursos que llevan a que haya organizaciones políticas de nuevo cuño que endurezcan su discurso para agitar un espantajo. Claro. Veremos a ver por dónde va. Por cierto, sin embargo, luego no son tan valientes, son de todo lo contrario, son muy cobardes y muy indecentes, cuando los que se encomiendan a Alá dicen que se acabaron las bromas. Claro. Entonces se acaban las bromas, entro en la sede de Charlie Hebdo, mato a todos los que están ahí dentro
Y te dicen las élites que el problema que tiene Europa es la islamofobia. Claro, La islamofobia, Daniel. claro. Con esos no son valientes, con esos no hacen ninguna campaña. Hombre, es con que, esos no a hacen- ver, Mario, es que es extremadamente cómodo y además lucrativo ser activista y muy radical y muy y hablar muy alto Claro. y muy claro, Claro. con Estados Unidos, Israel y la Iglesia Católica. Eso es súper fácil. Te ha chupado. Es lo más cómodo. Es Te ha lo más chupado. cómodo. ¿Por qué? Porque en Israel tú puedes ir, tú puedes en Tel Aviv o en cualquier medio de comunicación expresar tu discrepancia. Eso no lo puedes hacer en Gaza. No, y no solo, bueno, no solo en Gaza, ya te digo, vete a Televisión Española, a ver si te Ya. dejan hacer un discurso pro-israelí. No, no, ¿cómo vete a ti? Pero- ¿Cómo? Claro. Que yo me he encontrado, Claro. en Televisión Española hablando de algo absolutamente normal, como es que cuando el gobierno anuncia toda una batería de ayudas sociales, que eso se va a pagar con deuda, que es un dato y es un hecho, a gritos Claro. a uno de estos palmeros del socialismo diciendo que eso es desinformación, Totalmente, que es se están así. utilizando los recursos del Estado, los recursos de deuda del Estado, no, ¿no? no. ¿Entiendes? Mira, Daniel, es peligroso y hay que ser perfectamente conscientes de lo que tenemos enfrente. Ya, Este fin de semana ha habido un sujeto que ha hecho directamente apología de Hamás. apología del terrorismo, Sí. y este sujeto trabaja en un medio fundado por un tipo que ha sido vicepresidente del gobierno. Ya. No, y que recibe centenares de miles de euros de ayudas y de Bueno, apoyos. ¿qué sucede aquí además? Que tú ya no puedes decir, bueno, es que eso es la hez de la sociedad y como hez que apesta, no tiene recorrido. No. Es el discurso del gobierno, Daniel, del gobierno. Aquí están jugando con fuego, se está generando un ambiente absolutamente irrespirable y ya veremos porque puede haber consecuencias tremebundas. Sobre todo hay una cosa a mí que me parece, que yo se lo decía a un importantísimo periodista español, le decía, dime lo que quieras, pero detrás vienen las purgas. Claro. Lo que tú no te estás dando cuenta que es que hay un montón de gente que defiende... Como ese- las purgas, no solo las purgas, Daniel. ¿Han intentado asesinar a Donald Trump? Eh, ¿Han asesinado a Pim Fortuyn? Sí. ¿Asesinaron a Pim Fortuyn, un candidato de la derecha holandesa, abiertamente homosexual? Sí, lo asesinó un verde, un militante verde. ¿Han intentado matar a un político checoslovaco? Bueno, checoslovaco. ¿Checo? ¿Sí? Eslovaco creo que era. ¿Sí o no? Sí. Está pasando. No, es que no son purgas. Es No, que pero yo me están refiero- cebando Daniel, lo Cierto. que es peor, porque están cebando violencia y están ensalzando el terrorismo en gente que sabe de qué va esta película. Porque Claro. aquí todo el mundo está hablando de la alerta antifascista y los políticos que tienen que ir con escoltas son los supuestos fascistas. Y yo tengo 49 años y el terrorismo que he visto en España, en el 90% de los casos, ha sido de extrema izquierda. Siempre. Justificado por la izquierda. Claro. Justificado por la izquierda. ¿A qué estamos jugando? No, pero lo que yo me refería no era, efectivamente, que tienes toda la razón, se está incentivando la violencia contra eso que se llama la derecha, la extrema derecha, que además ya se le pone juntos, se dice la derecha Todos. y la extrema derecha, o la derecha extrema, ya da igual, ¿no? Y se ha asesinado a un candidato en Colombia. Y aquí parece como que ¿cuánto? Y hay toda una campaña en Estados Unidos para decirte que en realidad a Donald Trump no lo intentaron asesinar porque le ha crecido la oreja, no le ha crecido la oreja. Una cosa increíble, ¿no? Daniel, con eso, fíjate, pero además... Pero lo que me refería con lo de las purgas Sí. es a lo siguiente, es a la gente que se percibe a sí misma como beneficiaria de convertirse en comisario político,
Esta gente ve un beneficio económico y personal, claramente, ¿no? De ser el comisario político de esta nueva Inquisición. Esta misma gente, después, es a los que purgan. Eso es a lo que me refería. Mira, bueno, en esos momentos yo no voy a llorar. Ya, yo tampoco. Eso es como cuando les pillan a estos con denuncias por violencia de género. Mirad, chicos, Tú mismo. si hay alguien en este planeta que necesita ser víctima de una ley injusta, es el que la ha pedido. Ya. De verdad. Y a mí, de hecho, ¿sabes qué pasa? A mí lo que me revienta en esta vida es que no haya justicia del todo. Y pues eso, que los revolucionarios por cuenta ajena, que mamporrean en beneficio de regímenes que ahorcan homosexuales, ahorcan ateos, ahorcan izquierdistas, de verdad, el drama es que esa gente sea revolucionaria por cuenta ajena, facture y no sufra las consecuencias de lo que predica. De la misma manera que los indecentes, los repugnantes, los gusanos, estos sí, que defienden la gran calidad de vida que hay en Cuba. Ya. He dicho lo del gusano no por ser yo gerciano, sino porque era lo que decían ellos de llamaban. los que huían de ese infierno. Les llamaban gusanos. La gusanera llamaban al exilio, ¿no? Lo que pido en este mundo, Daniel, es que lo disfruten. Esa gente lo viva. Esa gente lo viva. Y ojo, por volver al caso de Colombia. En Colombia han matado a un Uribe, lo han asesinado, un tiro en la cabeza. En Colombia tienen ahora de presidente a un tipo que pertenecía a una organización terrorista de extrema izquierda. En Colombia hay un tipo que es portavoz de ese señor, que cuando le preguntaron por el magnicidio contra Uribe, dijo, bueno, es lo que pasa, que todo el mundo sabe que cuando te metes en política... ¿Perdón? Claro. ¿Perdón? ¿A qué estáis jugando? Claro. ¿A qué estáis jugando? Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que son genios del mal en términos propagandísticos y luego, si les viene una respuesta, entonces lloran y te reescriben la historia y dicen, éramos tan buenos, vinimos aquí a implantar, a instaurar la libertad y el amor entre todos y los malos no quisieron. No, sois los malos, sois los malos y si no se os para tiempo vais a hacer muchísimo daño. A ver cómo te quitas de medio ahora, Daniel, a Venezuela, claro. Los regímenes que hay en Venezuela, en Nicaragua. Pero están encantados. Claro, lo que le pasa a esta gente es que ellos funcionan con la estrategia de el que es enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, como su objetivo es acabar con la cultura occidental, exacto. Entonces, no hay ninguna contradicción en unirse a dictaduras asesinas, teocráticas y grupos que ejecutan a homosexuales. Fíjate que el otro día, hablando del tema de Israel, me decía una persona de izquierdas, me decía, son dos debates diferentes. Son dos debates diferentes el hecho de que Hamás use mujeres y niños como escudos humanos y ejecute homosexuales y el tema de lo que está pasando en Gaza. No, no son dos debates diferentes. Lo que pasa es que tú lo compartimentalizas, como hacía Aníbal Lecter, que lo metía en cajones, y para olvidarlo, para olvidar el hecho de que tú lo que estás haciendo es blanquear a una dictadura terrorista que usa a niños y mujeres como escudos humanos, que ejecuta homosexuales, que acapara la ayuda humanitaria y que encima se está enriqueciendo de manera absolutamente obscena con un sistema como es el de esa dictadura asesina. Y le estás echando la culpa a la única democracia de Oriente Medio en la que efectivamente hay una parte significativa de la población que discrepa de las acciones del gobierno libremente. Bueno, Daniel, no solo eso. Israel se retiró de Gaza en 2005, claro, precisamente para que hubiera ahí, jamás he tenido todas las oportunidades del mundo para crear un Estado ahí y mira lo que han hecho con eso, ¿no? No solamente ha tenido todas las oportunidades, es que Israel se retira en el 2005. Entre 2005 y 2023, las cantidades absolutamente obscenas recibidas por parte de Arabia Saudí, de tantos otros países que han... Estados Unidos, del propio Israel. De la Unión Europea, que han mandado decenas de miles de millones
a un sitio en el que Hamás, que llega, gana unas elecciones y no ha vuelto a hacer unas elecciones. Bueno, es que acabaron, ganaron unas elecciones y lo que hicieron fue tirar literalmente por la ventana a miembros de la facción opositora, de Fatah. Claro. Por cierto, que esta es otra, ¿no? Cuando te dicen, no, es que es solo Hamás, que es... Chicos, la autoridad palestina está en manos de un tipo que tiene una tesis doctoral publicada en la Unión Soviética, en Moscú, donde se hacía antisemitismo del más rabioso, claro. el negacionismo del Holocausto, además. Pero aparte, bueno, cuando hablan de las mujeres... aquí se están fortaleciendo las relaciones con un Estado, Irán, Claro. que hace convenciones anuales de negación del Holocausto. Exacto. No solo... financiadas con Daniel, dinero público. Pero es que además, fíjate cuando te dicen Hamás y claro, no, mira, el Fatah, la autoridad palestina. El terrorismo islámico, perdón, el terrorismo suicida palestino lo inauguró la autoridad, grupos terroristas dependientes de la autoridad palestina, del Al-Fatah, claro. que detentaba el poder y que detenta el poder en la autoridad palestina. Yasser Arafat dio un discurso, no me acuerdo cómo las denominó. Yasser Arafat pronunció un discurso donde incitó a las mujeres a sumarse a la revolución. No sé si lo llamaba las rosas rojas de la revolución o algo así. Le está pidiendo que se hicieran saltar por los aires. Claro. Hay un libro extraordinario de una periodista que se llama Bárbara Víctor, el Sí. libro se llama Las siervas de la muerte, que no es Sí, precisamente pro-israelí, donde te cuenta que fue esto. ¿Qué sucedió? El laico Arafat dice a las mujeres que os reventéis como los demás. Entonces empieza a haber atentados terroristas suicidas perpetrados por mujeres que quieren limpiar su honor mancillado ante la sociedad, porque era la manera de reclutarlas. Mujeres que habían cometido el pecado de tener relaciones sexuales con sus novios o... No hacía falta tener relaciones sexuales con tus novios. Tener novios, tener porque han tenido novio... algún trato carnal. Tener un padre colaboracionista con Israel, y colaboracionista con Israel quiere decir que su empresa trabajara en Israel. Este tipo de cosas. A esas mujeres las hacían reventarse para salvar el honor de la familia. Ya. ¿Qué sucede? El éxito entre la sociedad palestina es tal que los islamistas lo ven y dicen... Ah, pues las mujeres sirven para otra cosa que para parir mártires. Entonces, dejémosla perpetrar también atentados. Y es cuando jamás autoriza a las mujeres a perpetrar atentados. De nuevo, esas mujeres son lo que ellos consideran en muchas ocasiones escoria de la sociedad, Eso que es. para lavar el honor de su familia tienen que quitarse de en medio. A esta chusma, a estos nuevos nazis, que son... hijos de Amin al-Husseini, que era el muftí de Jerusalén, que incitó a los nazis a extender la solución final a Palestina, a estos son los que salva la cara la izquierda de muchísimo progreso que hay en España, que es así de repugnante ella. Es así, Daniel, es así. Y lo que sucede, por otro lado, es, hay otros sitios donde hay gente que tiene esa conmovisión. Vamos a ver. Jamás. Y Al-Fatah, los laicos estos que tenían unas brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Mira qué laicos eran. Los laicos. Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Entonces, de Al-Aqsa. Entonces, esta gente es ultranacionalista. Ultranacionalista. Unos son ultrarreligiosos y los otros tienen dadísimo por hecho que la Constitución palestina va a ser una constitución guiada por la Sharia, ¿vale? Claro. Entonces, todos estos que hacen todo esto lo compran porque enfrente tienen al judío entre las naciones. Es un antisemitismo de nuevo cuño y porque ellos lo identifican, como has dicho, con Occidente. Claro. Es un autoodio, pero es un autoodio rentable porque ninguno de estos se suicida. Claro. Ha habido algún caso de autoodio de verdad de Weinicke, por ejemplo, un judío en los años atroces de la emergencia del nazismo y tal, que consideraba que su raza estaba tan podrida que no tenía remedio alguno y se suicida. Ni uno de estos hace eso, porque no se lo creen ni de broma. Claro, y ese pobre hombre que estaba ahí mal de la cabeza. Y los flotilleros evidentemente no se van, no toman las armas y se van ahí, porque no están en ese negocio. Su negocio es vivir de
la revolución, pero vivir a la occidental, Claro. vivir a lo capitalismo. Ninguno de esto vive en una comuna. No, por supuesto, pero si esto es lo más sencillo del mundo, es ser comunista en un país occidental. Exacto. Es ser Exacto. ser antioccidente en un país occidental y Claro. sin sufrir, porque claro, cualquiera de estas mujeres, Exacto. yo lo decía, ¿no? Todas estas que van en la flotilla, Ada Colau, la de la flotilla, pues podía presentarse en Gaza y con la bandera LGTBI, con la que va por todos lados, a ver qué tal le va. Mira, yo he estado en esos kibbutz. Me temo que te tengo que interrumpir Nada, porque no, me podría interrúmpeme, pasar Daniel, horas hablando pero contigo. si vieran la gente de qué composición sociopolítica eran los No, claro, exterminados. la izquierda, los kibbutz de Israel a los que Si masacraron vieran- esta gente es a la izquierda, más izquierda, Si vieran- a los que querían crear un sistema marxista de no propiedad y no sé qué y no sé cuántos. Si yo estuve en dos de ellos y me explicaban y aquí no tenemos propiedad y no sé qué. Y ellos eran, y fíjate, además se plantaban mucho frente a algunas políticas del gobierno israelí, fueron ellos los que acogieron trabajadores de Gaza. Ya, Y esos trabajadores de son los Gaza, que les han matado. no solo eso, sino es que llegaron a proporcionar la información que daban a Hamas. Claro. No era hay 5 casas, no, No. hay 5 casas, una con un perro, este tiene 2 hijos. Claro. Hasta este detalle Hombre, claro, llegaron, claro. los Sabían tipos perfectamente. le pusieron en la mira a los que de verdad se creen ese discurso que los otros lo facturan, ¿no? Y he ahí una gran lección para toda la izquierda, que esa mano que das de comer, ese animal al que das de comer del antisemitismo, de la defensa del terrorismo, de la defensa de las dictaduras, luego viene y te come a ti. Seguid defendiendo la libertad. Gracias, Mario. Gracias, Daniel. En este programa tenemos el placer y el honor de siempre tener un vídeo de mi buen amigo José Ramón Riera. El de hoy no os lo podéis perder. Adelante. Muy buenas, Daniel. Hoy para Ammonia Markets traigo una noticia que es absolutamente sorprendente y que es la demostración palpable de que las estadísticas de empleo están tezanizadas. Es decir, que en estos momentos le hacemos un tezanos prácticamente a todo lo que son las estadísticas del paro. ¿Sabías que hay cinco provincias y 2 comunidades autónomas en las cuales se pagan a más personas que hay paradas prestaciones de desempleo? Me explico. Islas Baleares, en el mes de julio ha pagado al 104% del total de los parados oficialmente en las prestaciones por desempleo. Anda, sorpresa, ¿verdad? Sí, y además, en una comunidad en la que durante el mes de julio el turismo está a altos niveles de producción. Todo esto, ¿por qué está pasando? Bueno, está pasando porque hasta en la propia estadística de donde dan estos datos dicen que es que son los fijos discontinuos. Sí, claro que son los fijos discontinuos. ¿Cómo se va a pagar si no? En todas las Baleares, en toda la comunidad, al 104% de los parados prestaciones por desempleo. Pero claro, si te hablo de Huelva, resulta que se está pagando al 143%. O en Extremadura, toda Extremadura, también igual que la comunidad autónoma de las Islas Baleares, le está pasando que se están pagando en estos momentos al 101% de los parados. Y no te olvides, la comunidad autónoma de Extremadura es la que tiene mayor empleo en porcentaje autonómico, es decir, las estructuras de la Diputación, los ayuntamientos y las diputaciones, los ayuntamientos y la comunidad autónoma dan empleo en porcentaje en la mayor cantidad de todo el país. Así que esto, si haya el 101% de los parados que están en esta situación, esto es una locura. Pero es que además, aparte de Huelva, está Almería, en el cual se está pagando al 114%, Jaén al 130%, Córdoba al 108%. Esto es una auténtica barbaridad, un desideratum, una locura. Pero es que además, si miramos lo que se ha pagado en prestaciones por desempleo en el mes de julio, resulta
que se han pagado ya otra vez. Hemos superado los 2.000 millones de euros en un solo mes, creciendo un 6,6% con respecto al mes de julio del año pasado. Y en cambio, anda, sorpresas de la vida, el paro con respecto al mismo mes del mes de julio ha caído en 145.000 parados menos. Es decir, tenemos 145.000 parados menos. Pagamos un 6% más en prestaciones por desempleo, tenemos 5 provincias y 2 comunidades en la cual se pagan las prestaciones por desempleo a más parados. Esto se llama el efecto de los fijos discontinuos, sí, pero esto se llama, en definitiva, dar un cante por soleares. Esto es una auténtica barbaridad que yo creo que no habíamos visto prácticamente nunca en el tiempo en el que llevamos haciendo y trabajando en el mundo de la economía. Pero es lo que hay. Si Yolanda Díaz está feliz porque dice que tenemos un 10,5% de paro, el presidente del gobierno dice que nuestra economía va como un cohete, sí, pero la realidad, cuando hablamos de paro, es que nuestra economía no va tan bien, que además tesarizamos todo lo que es el tema del desempleo y la que tenemos liada con las estadísticas. Casi prefiero dejarlo para otro programa. Pero aquí empezamos a tener un problema muy serio al estilo de Grecia. Todas las estadísticas empiezan a oler a podrido. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos tus espectadores. Los gráficos de la semana nos traen un montón de noticias importantes que vamos a desgranar. Número 1, los datos de empleo de Estados Unidos nos reflejan que la debilidad del mercado laboral es una decisión clarísima de la Reserva Federal. La Reserva Federal ha mantenido los tipos demasiado altos durante demasiado tiempo y la propia Reserva Federal de Minneapolis muestra que cuando los tipos están 100 puntos básicos por encima de lo que se llama la media neutral, ¿qué es lo que ocurre? Que se destruye empleo entre un 0,5 y un 1,5% en las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que podemos ver en los datos que podéis ver aquí en este gráfico, en esta tabla del empleo de agosto? Factores importantes. Primero, aumenta el empleo en 22.000 personas, que es un dato muy malo, pero ojo, ahí lo veis abajo. Abajo podéis ver cómo en Estados Unidos se ha reducido el empleo público. 15.000 personas en agosto, 97.000 personas en lo que va de año. Por lo tanto, la creación de empleo, aunque es menor de lo que debería, y por supuesto la Reserva Federal está haciendo mucho daño, viene afectada por la reducción de empleo en el sector de minería, lo podéis ver aquí arriba, y además la reducción de empleo en el sector público. ¿Por qué reducción en el sector de la minería? Porque el petróleo se ha desplomado y por supuesto las empresas de exploración y producción, etcétera, están reduciendo empleo. Pero en cualquier caso, 22.000 puestos de trabajo creados, menos de lo esperado porque la Reserva Federal está dañando al mercado laboral, pero con reducción del empleo público y teniendo en cuenta ese efecto de la minería, de la exploración y producción del sector petróleo. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podéis ver es ese factor importante del que hablábamos antes, la reducción en el precio del petróleo, la caída del precio del petróleo muy importante y además en un momento en el que la OPEP ha decidido volver a aumentar la producción, porque lo hacen para mantenerse como el Banco Central del Petróleo, para eliminar competencia, para quitarse de en medio a las competencias de los sectores, no solamente más caros en cuanto a producción de petróleo, sino también los sectores alternativos, ojo. Y lo que podéis ver abajo es la evolución espectacular del oro, lo habéis escuchado en el editorial, el oro refleja la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, peor el petróleo, peor las materias primas, bueno para la inflación y mucho mejor el oro. Vamos al siguiente gráfico. Este gráfico lo que muestra es, hablábamos de
que el oro refleja la destrucción del poder adquisitivo de las monedas. ¿Cómo se refleja la reducción de ese poder adquisitivo de las monedas? La caída que podéis ver en este gráfico en los bonos soberanos. Los bonos soberanos han dejado de ser un activo de reserva. Llevan dando pérdidas desde el año 2022. Los bancos centrales que atesoran esos bonos están dando pérdidas. Por eso hay cada vez más bancos centrales que quieren oro y que no quieren deuda soberana, que es, al fin y al cabo, esa emisión monetaria de la que hablamos siempre. Ahí está la terrible consecuencia de unas políticas de constantemente aumentar el gasto público y constantemente aumentar la deuda y el déficit. Aquí tienes a unos estados que han demostrado su insolvencia. Los bonos dejan de ser un activo de reserva. Atención a esto, que explica también la fortaleza del oro. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podéis ver es exactamente eso, el oro, el gran ganador del entorno monetario y del gran despilfarro que estamos viviendo por parte de los estados. Estados que se niegan a reducir su gasto, que consideran que cualquier gasto es importantísimo y que cualquier ingreso debe ser mantenido. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Altos impuestos y alto gasto, estancamiento, alta deuda, alto déficit y empeoramiento de las condiciones para las empresas y empeoramiento también generalizado en cuanto a la capacidad de generar más solvencia que tienen esos estados. La solvencia está demolida, el oro lo refleja cada vez más, el fin de la solvencia de los estados desarrollados que han destruido todos los límites que tenían en cuanto a capacidad de endeudamiento. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podemos ver es qué es lo que está ocurriendo en China. Resulta que mientras en los países desarrollados estamos hablando de inflación persistente por aumento constante de la masa monetaria y aumento de los desequilibrios fiscales, en China tienen un problema con la deflación. Los precios están bajando y el gobierno ha tomado una decisión de lo que se llama luchar contra la involución, que es que esas empresas que están constantemente aumentando capacidad y generando muchísimo mayor exceso de capacidad y por lo tanto cada vez tienen que vender más barato para quitarse de en medio su problema de capital circulante, pues ahora tienen que luchar en el gobierno contra el exceso de capacidad y el riesgo de deflación. Qué curioso. China tiene riesgo de deflación y tiene muy baja inflación con una política monetaria prudente y con política monetaria y fiscal imprudente los países desarrollados tienen inflación persistente. Vamos a ver el siguiente gráfico. Aquí lo que podemos ver es cómo se están revisando las estimaciones de crecimiento. ¿Os acordáis de la narrativa plañidera, de ese consenso keynesiano que se ha dedicado a decir todo tipo de brutalidades sobre Estados Unidos? Mirad Estados Unidos. Estados Unidos había una estimación por parte de JP Morgan, estos gráficos cortesía de JP Morgan, que asumía que en marzo iba a haber en el año 2025 recesión. Fijaos la bajada de estimaciones de Estados Unidos y ahora la subida. El mercado ya asume una subida de entre el 2,5% y el 3,5%. Hay ese consenso y la narrativa keynesiana. Nunca les hagas caso. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico se ve de una manera más clara. Podéis ver cómo la Reserva Federal de Atlanta no solamente está manteniendo sus estimaciones, sino que las estimaciones suben a un 3,3%, 3,3% de crecimiento anualizado en la expectativa para el tercer trimestre. 3,3%. Y decían no sé qué de recesión. Ay, Dios mío. Vamos al siguiente gráfico. Y aquí lo que podéis ver es qué es lo que está ocurriendo en Europa. En Europa tenemos un elemento clarísimo, que es un banco central que ha estado inyectando liquidez con el mecanismo antifragmentación, bajando tipos, haciendo todo lo que fuera y
sigue en estancamiento, la eurozona, la Unión Europea sigue en estancamiento y el Banco Central empieza a plantearse no bajar más los tipos. Ojo con todo esto, que hay que prestarle atención. Bajada de tipos en Estados Unidos, mayor crecimiento, mayor riesgo de deuda, el oro se dispara y además China intenta luchar contra la deflación. Las cosas están complicadas, seguiremos hablando de ellas en los próximos programas. Que no te engañen, seguid defendiendo la libertad.